Amén. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de adorarle cada domingo, el estar juntos para abrir la palabra de Dios, cantar, orar. Es un privilegio que no damos por hecho. El Señor es bueno, nos permite venir como su pueblo y es un gozo verles a todos hoy. Estamos en 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4 es el pasaje para hoy. Estamos hablando acerca de lo que dice el verdadero amor. El verdadero amor dice lo que Dios dice. Nos guste o no, Dios ha hablado y Dios tiene el derecho de decirnos lo que es mejor. ¿Usted ha escuchado el dicho alguna vez que no todo lo que brilla es oro? No todo lo que brilla es oro. No todo lo que se ve muy bonito realmente es lo que aparenta ser. Dice algunas veces la gente, ¿verdad? Caras vemos, corazones no sabemos. Usted y yo vivimos en un mundo donde muchas veces las apariencias engañan, especialmente en el mundo espiritual. En el mundo espiritual hay muchos que vienen diciéndonos: Dios me dijo, Dios dice esto, pero ¿realmente dirá eso Dios? ¿Realmente será esto algo que revela la verdadera vida de Dios? Como vamos a ver hoy en el pasaje de 1 de Juan capítulo 4, el apóstol Juan viene a la iglesia y les dice algo que a veces uno no espera oír. Escúcheme bien, lo que le voy a decir hoy es algo de lo que nunca he predicado, pero es interesante al abrirlo en 1 de Juan capítulo 4. Hoy le voy a pedir que por favor usted se convierta en un incrédulo. ¿What? Que me convierta en un incrédulo. Tanto trabajo para convertirme en una persona de fe, para que ahora me digas que sea incrédulo. El apóstol Juan le dice a esta iglesia: tengan cuidado. Tengan cuidado porque hay muchos que vienen buscando distraerles de Cristo y vienen diciendo: Dios dijo esto, Dios hizo aquello, pero realmente Dios no ha dicho tal cosa. A veces la incredulidad es la respuesta correcta. Cuando alguien te pida que tengas fe, pero esta fe no es una fe bíblica, no es una fe basada en las promesas de Dios. Juan nos va a decir el día de hoy: ustedes no crean a todo espíritu, pónganlos a prueba. En otras palabras, realmente lo que le voy a pedir que usted se convierta no es necesariamente una persona incrédula, sino una persona que discierna la verdad de Dios. Usted y yo hemos sido llamados a discernir. Ya ve, ya discierne, ¿verdad? Y dice: aquí me quiero quedar, abuelito, déjame aquí para aprender la Biblia. No, no es cierto. Dios quiere que usted y yo seamos personas que disciernan la palabra de Dios. Entonces ven conmigo, 1 de Juan capítulo 4. Gracias Claudia, chiquita. 1 de Juan 4, capítulo 4, vamos a ver lo que el amor de Dios dice. Antes de que veamos este pasaje, le voy a leer un pequeño parte de este libro que le quiero recomendar. Este libro está en inglés solamente, se titula The Thrill of Orthodoxy, la emoción de la ortodoxia. Cuando yo pienso en algo ortodoxo, no es necesariamente algo emocionante, pero desde el punto de vista bíblico, no hay nada más emocionante que la verdad de Dios. No hay nada más emocionante que la verdadera vida de Dios. No hay nada más emocionante que las verdaderas motivaciones de vivir y creer la vida de Dios. La ortodoxia es emocionante, pero como iglesia, en el siglo XXI, tenemos retos que si no somos cuidadosos, nos vamos a distraer por todo lo que brilla allá afuera y que nos promete darnos vida. Estaba en Honduras hace algunos años y fuimos a un viaje misionero a empezar un orfanatorio. Y voy en Honduras y vamos en un camión y el conductor va manejando y de repente ahí en el camino había edificios grandes, en medio de la pobreza, en medio de la nada, edificios grandes que decía iglesia tal o cual cosa. Y yo le decía al conductor, decía: oiga, hay muchos edificios de iglesias. Y dice: oh sí, es que usted no sabe. Yo no sé qué. Dice: si usted vive aquí en Honduras y quiere hacerse rico, usted tiene que ser una de dos cosas: o abogado o pastor. Y me dice: ¿y usted a qué se dedica? Le digo: yo soy pastor. Y el cuate me dice: ¡oh! Aparentemente en Honduras, y eso seguro en otras partes, hay un montón de movimientos donde la gente que tiene poco es manipulada a dar lo poco que tiene, nada más porque estamos construyendo el reino de Dios. En México hay un movimiento de iglesias llamadas Pare de Sufrir. ¿Las has oído? Pares de Sufrir. Son iglesias del evangelio, entre comillas, de la prosperidad, donde el mensaje es que si tú plantas tu semilla de fe, le voy a empezar, ¿verdad? Si tú plantas tu semilla de fe,
Una persona muy carismática que te dice que Dios, si tú le das un peso, Él te regresa dos. Si tú siembras generosamente, en medida apretada, buena y remecida, entonces Dios te lo va a regresar al doble. Y pues con tal inversión, ¿cómo no entrarle, verdad? Pero cuando empiezas tú a investigar a todo lo que hay detrás de las cámaras, híjole, es un desastre. No todo lo que brilla es oro. Y las iglesias están llenas de gente que busca prosperar, que busca victoria. Llenas de gente. Pero luego, en iglesias como esta, hablamos del Evangelio de Cristo Jesús. Cantamos de la justificación, cantamos de cómo somos nuevas criaturas. Y decimos, oh, eso ya me lo sé. Enséñame algo nuevo, algo más emocionante. Escucha lo que dice aquí. Dice, nada emociona a los desilusionados. Vivimos en el siglo XXI en el occidente y vivir en esta época es convertirse en una persona que ha perdido el encanto por el mundo. Vivimos en una tierra de Oz en la cual la cortina ha sido recorrida exponiendo las máquinas detrás del misterio, el dinero detrás de las políticas, la psicología detrás de la religión y el genoma humano detrás de lo que antes se consideraba ser el alma. En este nuevo mundo sin misterio, sentimientos de emoción genuina son difíciles de encontrar. Somos forzados por los parques de diversiones y sus ingenieros a construir montañas rusas que con sus inclinaciones atrevidas, que con sus giros y vueltas, que con su gravedad extrema, nos permitan experimentar la emoción de algo que no podemos conseguir de otra manera. Siempre estamos buscando una aventura más alta, más rápida, una experiencia de más adrenalina. Aquellos que puedan pagar el precio, siempre hay una nueva aventura esperando por ellos. Los atletas ahora raramente tienen por experiencia lo que antes llamaban los atletas como la emoción de la victoria o la agonía de la derrota. Ahora la gente se vuelve a los deportes extremos para poder tener experiencias más extremas, más velocidad, más altura, más esfuerzo y más riesgo. Aún más, el éxtasis religioso ha sido hecho a un lado por la adrenalina. Otros síntomas aquí y allá en la cultura contemporánea nos confirman que estamos muriendo de aburrimiento. Considere, por ejemplo, el restaurante Rainforest Café. ¿Ha ido alguna vez al Rainforest Café? Donde tienen la jungla, ok, Rainforest Café. Dice un restaurante que se muestra a sí mismo como una experiencia emocionante para todas las edades. Los que van a comer no simplemente se esperan a ser sentados, sino que son saludados por un guía de safari que le dice, su aventura comienza aquí. Las personas, los clientes que van y se sientan en un bosque completamente llenos de experiencias de junglas con animales y sonidos gracias a los animatronics, y cada 18 minutos hay una tormenta en el bosque, porque como sabe usted, ¿a quién le va a gustar comer sin tormentas? Son animales salvajes. ¿Son los cristianos diferentes a estos clientes? ¿Tienen alguna buena razón para emocionarse cuando entran en adoración? Si lo que tú estás buscando es un lugar donde te entretengan, seguramente ese lugar no va a ser aquí. Pero si estás buscando una comunidad que esté luchando por hacer, por creer, por vivir de la manera en que Dios quiere que vivamos, a lo mejor nuestra iglesia tiene una oportunidad. Ven conmigo 1 Juan capítulo 4. Hoy vamos a hablar de cómo el verdadero amor nos dice cómo discernir la verdadera vida de Dios. No todo lo que brilla es oro. ¿Qué es lo que Dios quiere de su iglesia? Y esa es precisamente la pregunta de hoy. ¿Qué tipo de comunidad debemos ser como DFBC para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer? ¿Qué tipo de comunidad debemos ser para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer? Antes del hacer, en la economía de Dios es el ser. Y si no somos lo que Dios quiere, tampoco vamos a hacer lo que Dios quiere. A veces nuestra vida es deficiente
porque no estamos siendo transformados a imagen de Cristo. Hermanos, como congregación en español y como iglesia en general, ¿qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer? ¿Vamos a hacer realmente lo que decimos en nuestra misión? Una iglesia que glorifique a Dios multiplicando discípulos, que invite a todos los pueblos a unirse a Jesucristo en un viaje de por vida, que transforme vidas y dé vida. ¿Vamos a hacer lo que decimos en nuestra visión, que Dios nos ha llamado a ser un catalizador en un movimiento de iglesia de gran comisión? ¿Vamos a ser una iglesia para toda generación, toda nación? ¿Suficientemente grande para el reino de Dios, pero suficientemente pequeña para ser familia? ¿O son puras palabras las que decimos? ¿Cómo vamos a hacer lo que Dios quiere que seamos para hacer lo que Dios quiere que hagamos? Ven conmigo 1 Juan capítulo 4. Del mismo libro que les cité hace un momento, aquí está el peligro antes de ver lo que Juan nos dice. Mire el peligro que enfrentamos como iglesias, específicamente aquí en DFBC. Dice, la iglesia enfrenta su mayor desafío no cuando nuevos errores comienzan a prevalecer, sino cuando las viejas verdades ya nos sorprenden. Escuche lo que dice ahí. A veces uno está preocupado por lo que la cultura promueve, ¿verdad? Oh, ¿qué va a pasar ahora en noviembre con las elecciones? Oh, ¿qué va a pasar con todo el movimiento que cuestiona la ética cristiana tradicional de la familia o de género? ¿Qué va a pasar? La iglesia se va a desmoronar. La iglesia ha sobrevivido las peores persecuciones en los peores tiempos. Porque el fundamento de la iglesia, como Beto nos recordaba en el versículo de 1 Corintios, el fundamento de la iglesia no es la preferencia humana, es la verdad de Dios en la persona de Cristo y en la palabra de Dios. El problema viene no con el fundamento ni no con la capacidad de la iglesia de sobrevivir la persecución. El problema viene cuando desde dentro como iglesia quitamos nuestra mira de Jesucristo y dejamos de arraigarnos en su palabra y su persona y empezamos a buscar complacencia, comodidad, entretenimiento, que vayan para que todo mundo me atienda, que vaya para que lo que vea me guste. Dios no quiere simplemente que las cosas te gusten. Dios quiere que nos amemos unos a otros, aunque a veces no nos guste. ¿Cómo le vamos a hacer? Cuando las verdades de Dios ya no nos emocionan y estamos aburridos de lo que los ángeles anhelan mirar, ahí hay un problema. Dice J.R. Tolkien, dijo alguna vez, el escritor del Señor de los Anillos, dijo una vez que el rasgo más lamentable de la naturaleza humana es la rapidez con la que nos volvemos insatisfechos con el bien. Recibimos buenos regalos de Dios y luego nos aburrimos de las bendiciones. Aburrimiento espiritual, visión borrosa, dureza de corazón. Este es el desafío de la iglesia. Cuando Dios nos da tanto y aún así no estamos contentos. Mire, vivimos en una cultura de tanta abundancia y tanta prosperidad que algunas veces se nos olvida el sacrificio que nos permiten las bendiciones. Fuimos a comer el otro día, mis niños, mi esposa y yo, a un pequeño restaurante, y con la comida de los niños venía incluido el postre. El postre. Y el postre era nieve de vainilla. Llega el mesero y mis niños pues medio comieron ahí la comida que les dieron. Les dice, muchachos, ¿ya están listos para el postre? Los niños, ¿qué es el postre? Helado de vainilla. Y ellos, no. Si a mí me hubieran dicho de niño, ¿quieres helado de vainilla? Le hubiera arrancado la mano al cuate. Pero ahora nuestros niños, no. Si no tienes de 20 diferentes, no. La apatía de nuestra abundancia ha creído un ambiente espiritual de complacencia y de que pareciera que todos nos merecemos. Y no, es que ese predicador me aburre. Es que esa iglesia, hermanos, yo sé que no somos la iglesia más interesante, ni más lujosa, ni más guapa, ni más atractiva del planeta, porque Dios no nos ha llamado a hacerlo. Nosotros no estamos persiguiendo convertirnos en una iglesia atractiva. Estamos persiguiendo convertirnos en la iglesia, que aunque la gente no esté buscando, ser la iglesia que Dios usa para buscar a la gente que Dios está buscando. La gente no va a querer venir aquí porque, mira qué bonitas instalaciones. Cada vez que veo el color de nuestra alfombra, pero no le dé pena, porque Cristo nos ha dado tanto que aunque sea de un color que ya no esté de moda, lo demás es lo de menos. Lo que realmente le importa al Señor es el corazón, porque Dios no mira lo que mira el hombre.
El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y la pregunta es que cuando Dios mira nuestro corazón, ¿qué es lo que Dios ve en nosotros? Como dice en español, hay tres cosas que Dios quiere ver. Si tú estás aburrido espiritualmente y estás diciendo, ¿a qué hora se calla este cuate para ir a ver las Chivas? Te estoy hablando a ti. Dios tiene algo más importante que las Chivas. Y para aquellos tejanos, los Cowboys. Thank you, Claudia. También los Cowboys. Dios tiene algo más importante para nosotros. Y es tiempo de despertar, iglesia. Es tiempo de despertar a lo que apasiona el corazón de Dios. Tres cosas hoy. Ven conmigo. Dios ha llamado a DFBC a convertirse en una comunidad donde tres cosas son bien valoradas e importantes. Primero, una comunidad de sana doctrina, ortodoxia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Escucha la palabra de Dios. Dice así, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, pero por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no conoce a Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. A Dios le importa la verdad. Y hay momentos donde la incredulidad es la respuesta correcta. Y versículo 1 y versículo 2, Juan les dice, amados, hermanos, somos una comunidad de gente llamados a amarnos unos a otros. Somos hermanos y hermanas en Cristo. ¿Por qué? Por el mensaje que hemos recibido. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. Prueben los espíritus, porque hay muchos profetas falsos por todo el mundo. ¿Quiénes son esos falsos profetas? Bueno, por lo que hemos estado leyendo de Primera de Juan, son personas que contradicen las verdades fundamentales acerca de la persona de Cristo y de cómo la palabra escrita de Dios apunta a Cristo. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Bueno, su mensaje aquí aparentemente por el versículo 2 cuestionan que Jesús, quien es el Cristo, haya venido en la carne. ¿Y qué significa eso? Bueno, varias cosas. Primero, nota que es un mandamiento donde Juan dice que probemos los espíritus. Esa palabra para probar es la misma palabra que significa discernir, examinar. Tú no puedes ser una persona, si vas a crecer a semejante de Cristo, donde te conformes con la tradición o con la religión. Oye, ¿por qué vas a esa iglesia? Pues porque ahí vamos. No, es que mi esposa me lleva, pues, para no quedar mal, pues. No. O porque siempre yo crecí en la iglesia y siempre he creído esto. No. No es porque te lo inculquen, no es por tradición. Tiene que ser por convicción en la verdad de Dios. Nuestra fe no es una fe ciega. Nuestra fe es una fe basada en la revelación de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia, su palabra viva, Cristo Jesús. Dios quiere que tú tengas convicciones, que estés convencido de lo que Dios dice y que tengas las razones correctas. Como Pedro nos dice también, que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Judas nos dice que estemos preparados para contender por la fe que fue una vez dada a los santos. Entonces tú y yo, cuando escuchamos que alguien dice, Dios dice, ¿dónde? ¿Recuerdas los bereanos en Hechos? Pablo estaba predicando y ellos fueron a las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era cierto. Tú y yo tenemos la responsabilidad de que si alguien dice, así dijo Dios, vamos a la Escritura. La Escritura es la palabra de Dios. Lo sabemos porque es inspirada por el Espíritu de Dios. Dios ha dado evidencia histórica. Dios ha cumplido su palabra. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Si alguien viene contradiciendo lo que Dios dice aquí, eso no es de Dios. Lo que Juan nos dice es continuidad de lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, ¿verdad? Si viene un profeta tal diciéndote que vayas y adores a otros dioses, no tengas temor de él. Ha hablado rebelión en contra de Jehová. Pena capital. Cuando alguien viene a la iglesia y nos dice, tengo una palabra del Señor, pues más vale que sea como lo que Dios dice aquí. Ahora, si tú vienes y me compartes un versículo, hermano, gracias. Dios dice, ¿verdad? Dios dice aquí. Oye, pastor, pero ¿no podrá Dios hablar
Bueno, sí, sí Dios nos habla porque ilumina nuestra mente para entender la Escritura por su Espíritu Santo. No, pero de manera más audible, más experiencia. Dios puede hacer lo que Dios quiera porque Dios es Dios. Yo no soy quien para decirle a Dios lo que Dios puede o no puede hacer. Y Dios sí ha hablado de muchas maneras en la Escritura, pero en Hebreos capítulo 1, el autor de Hebreos nos dice, Dios habiendo hablado de muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué significa todo ese rollo que te dije de Hebreos 1, versículo 1 al 5? Significa que en el progreso de la revelación Dios ya nos dio su palabra final, y esa palabra final es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos dijo que el Espíritu Santo vendría a enseñarnos todo lo que Él nos ha dicho, y esa es precisamente tu Biblia. Dios ya ha hablado para que tú y yo tengamos un depósito fidedigno de lo que Dios quiere que sepamos. Está aquí en la Biblia y apunta a Jesucristo. Y si Dios pudiera hablarte a través de un sueño, Dios pudiera hablarte a través de una voz, pero Dios ya te ha dado algo mucho mejor que todo eso. Te ha dado su palabra en un libro que puedes cargar donde vayas y que lo puedas hasta oír en internet. Pero aún así el problema es que no lo conocemos porque no nos damos tiempo de oírle realmente a Él. Y Juan dice, prueben los espíritus, tú estás hambriento de una experiencia. Pero Dios quiere darte algo mejor que eso. Dios quiere darte su persona. Y aquí en 1 Juan, Juan nos dice, ¿cuál persona nos ha dado Dios? Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Él es el clímax de toda la revelación de Dios. Dice, Cristo ha venido en la carne. ¿Qué significa eso? Cristo es Dios y Cristo es hombre verdadero, Dios y hombre verdadero. Y ya sea en el mundo espiritual y lo que no vemos, o en el mundo material y físico de lo que vemos, Él es la última palabra de Dios. No vas a encontrar nada ni nadie mejor que Él. Y si tienes tú ya a Cristo, quien es a quien toda la Escritura apunta, entonces tú tienes la plenitud de Dios contigo, no te falta nada. Y la gente en cultos, en sectas religiosas te va a decir, es que es Cristo más. Es que sí, pero también necesita los escritos del profeta Joe Smith. Ahí está el libro del Mormón. Todo grupo religioso peligroso siempre va a atacar la doctrina de Dios, especialmente de Cristo, y la doctrina de la Biblia. Siempre le falta algo más. La doctrina de la salvación con la suficiencia de Cristo. Sí, Cristo más tus obras, Cristo más tus sacramentos, Cristo más. ¿Adivina qué? Juan nos dice, Cristo más nada. Nada, porque Cristo es más que suficiente. Si alguien viene diciéndote otra cosa, aguas. Estos son los anticristos, los que quieren reemplazar la suficiencia y supremacía de Cristo Jesús. Mucho cuidado. Entonces, como iglesia, Dios quiere que seamos una comunidad de sana doctrina, y esto necesariamente nos va a polarizar en contra del mundo. ¿Sabes una de las cosas que son consecuencia de que estés unido a Cristo? Jesús dijo que Él nos ha llamado del mundo, Él nos escogió del mundo, no somos de este mundo, estamos en el mundo, pero no permanecemos a Él. Tú y yo tenemos que, cuando creemos el Evangelio de Cristo y creemos la verdad de Dios, tenemos que acostumbrarnos a que el mundo nos rechace. Pero ¿sabes qué? A veces queremos tener un pie con Cristo y un pie en el mundial, ¿verdad? No puede ser así. Si tú eres un creyente genuino en Cristo Jesús, en algún momento vas a sufrir la persecución del mundo. Eso hizo las bienaventuranzas, ¿no? Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ortodoxia significa que tú te aferras a la palabra escrita de Dios, a la palabra viva de Dios Cristo Jesús. Es creer lo correcto. Hermanos, lo que creemos importa. Pero no solamente eso. No basta solamente creer y saber lo correcto. Dios quiere que con una comunidad de sana doctrina venga también una comunidad de vidas sanas, de sana conducta, ortopraxis. Ortodoxia es creer lo correcto, ortopraxis es vivir lo correcto, obedecer lo que Dios dice. Mira el versículo 7. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
Nota que la práctica de nuestra fe no es algo que simplemente nos esforzamos a hacer, es algo en lo que renacemos o nacemos. Hay un nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, ninguno puede ver el reino de Dios a menos que naciere de nuevo. Para que tú puedas vivir la vida de Dios, primero tienes que recibir la vida de Dios. Cuando tú crees el Evangelio y el Espíritu Santo viene a vivir en ti, tú renaces. 2 Corintios 5:17, dice así, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, tú no puedes vivir la vida de Cristo si no estás en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tienes que nacer en esta familia. Pero cuando naces en esta familia, ¿naces para qué? Naces para amar a otros como Dios te ama. Versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, versículo maravilloso. Cuando Juan resume de manera magistral bajo la inspiración del Espíritu Santo su experiencia, su conocimiento, su caminar con Dios, dice, ¿sabes qué? Dios es amor. Dios es el bien supremo al que todos anhelamos. Dios es amor y Dios quiere compartir su ser con nosotros. Dios nos invita a esta vida de amor. Versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El amor de Dios se muestra en dar vida. Hermanos, cuando hablamos de nuestra misión, dice, inviten a todos los pueblos a unirse a Jesucristo en un viaje de por vida que transforma vidas. ¿Y qué? Da vida. Déjame preguntarte, cuando vienes a adorar al Señor y tener comunión unos con otros, cuando nos reunimos como iglesia, ¿sales de aquí rejuvenecido y como que recibiste vida? ¿O sales de aquí como que me extinguieron la vida? Voy y tarde se me hace salir de ahí porque ya no aguanto. Si sales de esta comunidad seco como si estuvieras tratando de sacarle agua al pinole, estamos perdidos. Pero si tú vienes y encuentras la presencia de Dios y te rejuvenece y te da vida, adivina qué, Dios te va a dar para que le des a otro. Aquí, como iglesia, tenemos que convertirnos en una comunidad donde haya la vida abundante de Cristo y donde todos tengan un poquito para compartir. Las iglesias en sus convivios tradicionalmente hacen algo así que le llaman los potlucks. ¿Los has oído? Es un convivio donde todo el mundo trae un poquito. Cada quien trae un guisado. Es como cuando hacemos los convivios regularmente, ¿verdad? ¿Por qué hacemos esos convivios? Pues porque nos gusta comer. Bueno, nos gusta comer, pero nos gusta comer no nomás por la comida. Podrías ir a cualquier restaurante a agarrar una hamburguesa. ¿Por qué nos gusta comer? Porque nos gusta comer juntos, en comunión, hermanos y hermanas. Porque disfrutamos estar juntos. Porque la vida de Cristo se derrama, dice uno de los salmos, ¿verdad? Ahí es donde hay comunión y vida eterna, bendición y vida eterna. Dios derrama su vida, su amor en esta comunidad de personas donde Él vive. Dios nos da vida y es lo que compartimos como hermanos y hermanas. Mira el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ya Juan nos habló de la propiciación. Ya Cristo murió para que aquellos que nos caían gordos, aquellos con los que estábamos en desacuerdo, aquellos que no aguantábamos, sea borrón y cuenta nueva y podamos amarnos unos a otros. ¿Y dónde comienza la iniciativa? Comienza en mí. No, pues es que si quiere que Él me hable. No, pues que me pida perdón. No, pues que... Nuevo comienzo. ¿Quién tomó la iniciativa de amarnos? Cristo. Cristo vino cuando éramos sus enemigos. Dios nos dice, ahora tú haz lo mismo. Tienes que amar a los otros como yo te he amado, no como ellos te aman. Tú amas como Cristo te ha amado. Solo aquellos que han experimentado el amor incondicional y sacrificial de Cristo puedan amar a otros así. Mira el versículo 11. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿En qué Dios quiere que DFBC se convierta? Dios quiere que seamos una comunidad, hermanos, que toma la iniciativa de amar a otros independientemente de cómo ellos amen. Dios quiere que nuestro amor sea perfeccionado para ser una comunidad donde, como un mosaico. ¿Has visto alguna vez una foto de los mosaicos romanos?
Los romanos hacían mosaicos con pequeños cuadritos de piedra de colores. Cada piedrita tenía un color específico, pero entre los muchos colores ponían los cuadritos como si fueran píxeles de una imagen. Y cuando ponías todos los cuadritos juntos, podían hacer un paisaje o el rostro de una persona. Cada cuadrito por sí mismo era una piedra de color, pero cuando estaban juntos, de acuerdo al patrón y el diseño del mosaico, podían hacer una imagen hermosa. Hermanos, esa es la idea de Dios de la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos un cuadrito del carácter de Cristo. Ninguno de nosotros somos el Espíritu Santo o tenemos la plenitud de Cristo todavía, en el sentido de que ya seamos perfectos como Él, pero estamos siendo perfeccionados, estamos convirtiéndonos cada vez más a su imagen. Pero cuando tú traes tu cuadrito y otro cuadrito se junta y otro cuadrito y todos nos juntamos en amor y armonía, como dice la Escritura, adivina qué, se ve en nuestra congregación la presencia de Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo, en esto sabrán todos si son mis discípulos, si se aman unos con otros. Aquí, hermanos, tenemos que ser personas donde haya cuidado y nos tenemos que convertir en la comunidad más hospitalaria y donde la gente se cuide mejor, donde haya vida en abundancia. Voy a mostrarte una cuestión práctica con lo que estamos luchando. Durante la pandemia y después de la pandemia, muchas cosas fueron difíciles, ¿verdad? Y si una cosa nos enseñó la pandemia es que muy pronto, cuando te cuesta el cuello hacer cosas, muy pronto tú tienes que discernir lo que vale la pena y lo que no. Como iglesia, la pandemia nos enseñó lo que es esencial. ¿Qué es esencial? Nuestra relación con Dios en adoración, nuestra relación unos con otros en discipulado y nuestro amor hacia el mundo en misión. Pero mira, ¿qué pasa cuando alguien en nuestra congregación tiene luchas? O cuando alguien, por ejemplo, se enferma. O cuando alguien está en el hospital o está en sus últimos momentos. Sería una tragedia si como iglesia nadie me habla, nadie ora por mí. Y desafortunadamente esto sucede. ¿Por qué? Porque el pastor a quien le pagan no hace un buen trabajo, ¿verdad? No, espera tantito. Este no es trabajo nada más del pastor. Ese es trabajo de todos nosotros como hermanos y hermanas, miembros del cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo nos organizamos para servirnos? Para amarnos. Ahí en tu boletín, si quieres verlo, en tu boletín, ¿lo tienes? Hay una pequeña tarjeta. Nos seguimos reorganizando. Si alguien se enferma o está en el hospital, alguien tiene que servirle. Pero es que a veces no sabemos. ¿Cómo sé yo que tú estás en el hospital si nadie me dice? Y somos una comunidad de 680 personas en esta iglesia, en inglés y en español, niños, jóvenes, adultos, todos. Entonces, tenemos que comunicarnos, hablar la verdad en amor. En tu tarjeta, tú ves un pequeño QR code. Si tú le das clic con tu teléfono, te va a mandar una forma para que tú nos dejes saber que alguien está en el hospital o algo está enfermo. Si tú quieres que oremos por ti, que te visitemos, con todo gusto queremos estar ahí para ti, pero tienes que dejarnos saber. Cada domingo hablamos del centro de cuidado congregacional, ¿verdad? Esas tarjetas están ahí. Llévate una tarjeta del hospital para que nos dejes saber que alguien te pueda cuidar, pero no solamente eso. ¿Cómo vamos a poder cuidarnos mejor unos a otros? Si tú nomás vienes a un servicio de oración, una vez que somos más de 100 personas es difícil saber quién es quién vino y quién no. Pero si estás en un grupo pequeño de 20, 30 personas, si tú faltas, alguien va a saber. Para eso son las comunidades bíblicas. Esos estudios bíblicos no solamente es para leer más de la Biblia, es para aprender a obedecer lo que Cristo nos ha mandado. Ahí es donde nos vamos a cuidar. Ay, pero es que ¿sabes qué? Yo ya fui y son bien aburridas. Sí, es cierto. ¿Sabes por qué? Porque los grupos son lo que nosotros los hacemos. Y cuando te miras al espejo, a veces no eres la persona más divertida. Somos lo que somos. Pero todavía no hemos dejado de ser lo que debemos dejar de ser o convertido en lo que nos debemos convertir. El punto es este. Estos grupos no son para entretenerte. Estos grupos son para ir juntos en esta vida y ayudarnos tal cual somos. Tal cual somos. Esos grupos somos aceptados, somos amados, no tienes que pretender. Y si tú necesitas algo, va a haber una comunidad que ora por ti y te apoya. Llévate esa tarjeta. Como esta es una iniciativa donde todos tenemos que servirnos más y mejor.
Así ponemos en práctica nuestra fe. Oye, pastor, ¿y si tengo una necesidad económica? Como iglesia estamos preparados a apoyarte. Pero te voy a decir lo que sucede normalmente. Cuando hay una necesidad económica fuerte, viene la gente que no es parte de la iglesia y nos dice, oiga, necesito ayuda. ¿Qué necesita? No, pues pague mi renta, pague mi bill. Oiga, ¿tiene usted una comunidad? No, yo no. No vine a pedirle de Dios, vine a pedirle que pague mi renta. Vamos a ayudar, pero la mayoría de la ayuda viene a través de relaciones, cara a cara. No se trata de simplemente darle a la gente algo. Lo que Dios quiere es que les demos a alguien. Y ese alguien somos nosotros y la persona de Dios. Entonces, no solamente creer lo correcto, tenemos también que vivir lo correcto. Y eso es parte de lo que Dios quiere como iglesia. Pero hay una cosa más. Tú puedes creer lo correcto y tú puedes estar viviendo lo correcto, pero la pregunta final es ahora, ¿qué te motiva? No solamente sana conducta, sino sanas motivaciones. Ortodoxia, ortopraxis y este término ortopatía. Esta palabra fue popularizada en los 70s en teologías wesleyanas y pentecostales, pero el punto que estos teólogos estaban luchando con ortopatía es que a veces la gente vivía diciendo yo sé lo correcto en una ortodoxia fría, o decía estoy haciendo lo correcto en un legalismo mecánico, y ellos decían eso no es suficiente. Dios mira al corazón y lo que nos motiva. Y 1 Juan 4 también habla de eso. Mira lo que dice el versículo 15, versículo 15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Nota cómo ahora Juan dice, estamos esperando oír tu confesión personal. En otras palabras, si lo que Dios dice es verdad y si la vida que Cristo vivió es nuestro modelo de cómo amarnos unos a otros, la pregunta es, ¿estás dispuesto tú a entrarle con todo? ¿Y cómo le entras tú con todo? Bueno, solamente Dios conoce tu corazón, pero lo que podemos ver unos de otros es tu confesión de fe. Confesar significa decir lo mismo que Dios dice, ponerte de acuerdo. Hermanos, lo único que podemos oír de nosotros es nuestra confesión de fe. Pregunta, ¿ya has puesto tu fe en Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Ya has nacido de nuevo? ¿Quieres realmente el Evangelio o nomás vienes a la iglesia? Por eso los bautismos, hermanos, son tan importantes. En los bautismos podemos oír cómo es que una persona nació de nuevo. Y si tú ves a alguien cada domingo pero no has escuchado testimonio, pregúntale, oye, cuéntame, ¿cómo fue que tú pusiste tu fe en Jesús como tu Salvador? Si la persona te dice, es que yo siempre he creído. Es que yo siempre he sido salvo. Dime más, porque a lo mejor tú tengas que compartirle el evangelio a esa persona. El punto es, Juan está diciendo, cuéntame lo que hay en tu corazón. ¿Qué te motiva, Jesús? Dice, tu confesión de fe. Versículo 15. Versículo 16 dice, nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. A mí no me traen, yo he creído en Cristo, yo permanezco en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así también nosotros somos en este mundo. Nos identificamos con Cristo, somos una comunidad, escúchame bien, no de tradiciones, sino de convicciones. Estoy convencido, Juan dice, para que tengamos confianza. Con confianza yo sigo a Cristo. Versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces aquí está ahora la verdadera motivación. ¿Ya has recibido tú el amor de Dios? Sí. ¿Estás alineado? ¿Es tu confesión tal que tu testimonio eres un seguidor de Cristo? Sí. Ok. Entonces, ahí te va. ¿Cómo vas a vivir tu vida cristiana el resto de tu tiempo aquí hasta que el Señor venga? No motivado por temor, sino por amor. Pastor, es que ya vienen las elecciones en noviembre y si gana fulano,
que no te preocupe. Gane quien gane, Cristo Jesús está sentado en su trono. El Salmo 2 dice que cuando las naciones se amotinan, los pueblos piensan cosas vanas, Dios se ríe desde su trono, porque Dios ya ha puesto a su rey en su trono, el Mesías. Entonces, gane quien gane, a ti no te preocupe. Oye, es que esta persona es republicana, esta persona es demócrata. Sea lo que sea. Tú amas al Señor Jesús, ponlo primero, haz tu deber cívico, tú vota por quien Dios te ponga en tu mente, examina las agendas, examina lo que las políticas dicen, los valores que cada quien presenta, pero tú vota de acuerdo a tu conciencia, guiado por la palabra de Dios. Y entonces concéntrate en amar unos a otros, no tengas miedo. Los imperios van a subir y bajar. No te dé miedo que ahora están controlando las filosofías de género. El mundo va a ser el mundo. Pero tú vive con confianza tus convicciones como seguidor de Cristo Jesús, no por temor, sino por amor. ¿Sabes por qué? Porque en este mundo los políticos controlan las masas con temor. ¿Te acuerdas de la pandemia? ¿O no es que nuestro trabajo es asegurar a todo mundo, que todo el mundo esté seguro? Nada me asusta más que en momentos de emergencias alguien llegue y toque a mi puerta y me diga, soy del gobierno y estoy aquí para que tú estés seguro. ¿Qué pasa con nuestras libertades? ¿Qué pasa con el gobierno del pueblo por el pueblo? Todo este tipo de cosas. Vivimos en un tiempo complicado, pero tú y yo como cristianos tenemos que asegurar que nuestro corazón es un corazón no de temor, sino de amor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. No te unas a la toxicidad del diálogo público donde todo el mundo es maldecido, donde todo el mundo es lastimado. Cuando te maldigan, bendice, ama a tu enemigo. Es el camino de Cristo. Oramos por el presidente, sí. Por el Congreso, sí. Por la Suprema Corte, sí. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que oremos por nuestros gobernantes. Oye, estoy en desacuerdo con ellos. Tú puedes estar en desacuerdo con ellos, pero ellos tienen el oficio donde Dios los ha permitido estar. Y tú, por respeto al Señor, tienes que ser un buen ciudadano. Sé obediente a las leyes, para que cuando el Señor nos visite reconozcan que tú viviste bien y tú apuntes al Señor Jesús. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque así, hermanos, es como podemos ser luz y sal en esta comunidad. Cuando tú crees lo correcto, cuando tú vives de una manera que agrada a Dios y cuando tú eres motivado, no por una ambición egoísta, no por temor, sino por el amor de Dios, tú vas a ser de bendición donde tu pie caiga. Y aquí está el punto. Tú vas a ser una persona que no estás buscando ser simplemente entretenido. Tú vas a ser una persona de convicción, comprometido. Tenemos que pasar de ser entretenidos a estar comprometidos con la verdad de Dios, la vida de Dios y los afectos y motivaciones de Dios. Entonces, déjame cerrar con eso. DFBC, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Para ser lo que Dios quiere que seamos, debemos cambiar nuestro deseo de entretenimiento espiritual por pasión de Cristo, de compromiso sacrificial. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de tu fe? Oremos. Ahí en tu lugar, yo quiero invitarte a venir a la presencia de Cristo y en oración. Preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tan bien represento lo que creo? ¿Estás dispuesto y eres capaz de defender tu fe con humildad pero con firmeza? ¿O vivimos vidas de ignorancia y apatía espiritual? ¿Está tu vida alineada con tu confesión de fe, donde Dios quiere que crezcas para que tu andar refleje tu hablar? ¿Cómo quiere Dios que resistas la apatía de este mundo, apasionado y comprometido con Cristo? ¿Recuerdas el amor por tu primer amor? ¿O será que esa brasa de amor por Cristo se está apagando y es más bien tradición? Padre, venimos delante de ti y en esta mesa, Señor, te rogamos que seas tú quien nos guíes, nos sostenga, Señor, para andar en tu verdad,
para obedecerla y vivirla, Señor, con un corazón de amor por ti, no por temor, no por legalismo, no por religión, sino por el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Señor, seamos una comunidad donde nos amamos unos a otros, donde cuidamos unos de otros, donde, Señor, cada uno queremos servirnos por amor, Señor, porque tu palabra así lo dice, porque tú eres verdadero, Señor. Señor, te adoramos. El día en que el Señor Jesús fue entregado, Él tomó pan. Después de haber dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad, comed, todos de él, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Tomando la copa les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, para el perdón de los pecados. Beban de ella todos. Cada vez que usted come de este pan y bebe de esta copa, anuncia la muerte del Señor hasta que Él venga. Recibamos juntos la provisión de Dios y con ello demos de gracias al Señor por su provisión. Participemos juntos del pan y de la copa. Oremos. Si usted se preparó para traer sus ofrendas delante de Dios, este es el momento también en que damos de lo que Dios nos ha provisto. Acompáñame en oración para dar gracias por nuestros diezmos y ofrendas. Señor, te damos gracias por tu provisión. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y tu palabra dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros te hayamos amado a ti, sino en que tú nos amaste a nosotros, Señor, y diste a tu Hijo para que en Él tengamos vida. Señor, tú eres un Dios que da generosa, abundantemente. Tú das tu vida, tú nos das comida, nos das sustento, abrigo, Señor, todo lo que necesitamos. Tú eres un buen Padre. Y Señor, hoy en gratitud de lo que nos has dado, te regresamos para tu obra, para el extendimiento de tu reino. Bendice, Señor, al dador alegre. Si hay alguien, Señor, aquí que tenga necesidad, rogamos que proveas y que como cuerpo, Señor, nos uses para ser parte de tu provisión. A través del sacrificio de muchos, Señor, tú sigues obrando la generosidad de Cristo. Así que te damos con gozo, Señor. Úsalo para tu gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.